Vamos al gotero informativo de ESPN Radio Fórmula. Max Scherzer. En un momento más tendremos esa información. Dwight Howard podría perder el inicio del campamento de los Wizards por problemas en la espalda. Sí, ha sido un trotamundos como yo en este de equipos en la NBA. Ya pasaron sus mejores épocas. Sí, estará muy contento porque empieza la liga. Por supuesto, claro. Canelo Álvarez y Golovkin, de confirmarse los números revelados por ESPN de 1.1 millones de casas en el pago por evento, la suma sería de 94 millones de dólares, más 23,5 por la venta de las entradas. Por eso le regalaron la pelea para hacer la medio millones de dólares recaudados en esta pelea. Un rally de 5 anotaciones en la séptima permitió a los sultanes voltear el marcador para terminar derrotando 9-5 a los acereros en un espectacular partido y de esta forma revalidar su título de la zona norte y avanzar a la Serie del Rey. Un cargo de asalto doméstico contra el cerrador de los Astros de Houston, Roberto Osuna, en Toronto fue retirado ayer. Aceptó Osuna un bono de paz, se le retiró el cargo de asalto, debe cumplir con una serie de condiciones durante un año o enfrentar cargos penales, lo que conllevaría una sentencia máxima de hasta 4 años de prisión. Por fin pudo arreglar ese tema. Y el lunes regresó a Toronto, salvó el partido y lo abuchearon en Toronto. 23 años de edad tiene Osuna, o tenía, mejor dicho, cuando jugaba con los Azulejos y fue acusado de asalto en un incidente doméstico. Los Astros de Houston lucen más candentes a medida que se acerca octubre. Llegó a 100 victorias al imponerse 4-1 a los Azulejos de Toronto, acercándose a la conquista del gallardete de la División Oeste de la Liga Americana. Y ahora sí, lo que decíamos de Scherzer hace un momento, el as de los nacionales registró su ponche número 300 de la temporada el día de ayer. Me acuerdo de Nolan Ryan, de Roger Clemens, ¿no? Que esos eran los que llegaban a esos 300 ponches, la verdad. Este tiene 34 años, se convierte en el lanzador número 17 desde 1900 en abanicar a 300 bateadores en una temporada. Antes de que termines tu gotero, lo podremos platicar con amplitud en NFL Live. Aqib Talib, esquinero de los Carneros de Los Ángeles, puesto en la lista de lesionados. Había lesionado el tobillo, es una baja muy dura para el equipo de los Rams. Y también está lesionado Marcus Peters, otro esquinero. Van a jugar el jueves por la noche contra Minnesota. Este es el comunicado. Gracias, Heriberto, por estos 10 segundos de americano. Este es el comunicado en el que se da carpetazo. Como todavía no comienza la temporada grande, los toros, no podemos negociar, ¿verdad? Exactamente, ya pronto, 4 de noviembre o el 11 de noviembre, arrancan los toros en la Plaza México. No fuera el Atlante, porque ahí sí. El Tuca, este es el carpetazo ya para que el Tuca se quede en los Tigres y no va, ahora sí, oficialmente a la selección mexicana. Sí. Y esto le abre la puerta, como decía John al principio de la emisión multiplataforma, a Martino para llegar a la selección nacional. Y ayer gente del MLS me dice que el Tata no ha llegado y no llegó a un acuerdo más bien para renovar con el Atlanta. Termina la temporada con Atlanta. Por ahí de diciembre, entonces si Tuca se queda un ratito más, para que cuando acabe el MLS, para que finales de noviembre, principios de diciembre, que termine esa liga. Tuca va a dirigir los 4 partidos que restan. Podría tomar sin ningún problema. Curiosamente voy a ir en unas semanas a Atlanta, voy a ir a un partido del Atlanta FC por el fenómeno ese que se habla de que están metiendo 40,000 aficionados. Creo que más, John. Pagado, y me comentó el que maneja el estadio, porque ahí va a ser el Super Bowl y fuimos a grabar unos promocionales, que no abren todo el estadio porque en cuestión de logística y seguridad no están listos para partidos del MLS, pero están seguros que ese equipo vendería los 70,000 lugares por partido. Entonces, sí es un fenómeno muy raro en una comunidad hispana que ha crecido muchísimo, pero sobre todo en Atlanta es la comunidad afroamericana. Sí, claro. ¿No? ¿Qué tan cerca está Martino de la selección nacional? Mira, lo que me comentaba una fuente hoy en la mañana es que lo ven muy viable, estarían en los temas de los pesos, de las negociaciones y llegaron a un tema. Yo creo que ahora que lo de Tuca no se dio y hay quien queda molesto con Cemex, que ¿para qué armaron tanto tango? Para que luego nos dijeran que finalmente no. Hay quien piensa así, si no. Yo creo que el Tata va por muy buen camino, porque muchas veces cuando no te quieren decir mucho es que sabes que hay algo por ahí. Yo creo que lo del Tata Martino va por buen camino. Yo agregaría
Yo agregaría todo esto, si se molestaron con la postura de Cemex, pues papelito habla y papelito decía que tenía otros 3 años de contrato recién firmados. En este sentido, lo que sigue siendo un error de parte de Federación Mexicana de Fútbol, de Dirección de Selecciones Nacionales, es que cuando se ponen a buscar técnico, normalmente los capacitados, los que pueden encabezar la lista de candidatos, tienen equipo y están mal acostumbrados a que casi se lo quitan a su club sin consecuencias para instalarlo en el banquillo de selección nacional. Eso algún día no iba a pasar. Y Ferretti creo que sí se va el principal candidato, lo creo, pero también no es que esté cerrada del todo la puerta, porque ¿cuántas veces hemos visto procesos que se inician con un técnico y se terminan con otro? Entonces no descartaría que cualquier cosa pueda pasar rumbo a Qatar. Y de Martino es un técnico que ha tenido buenas, que ha tenido malas. Lo mejor fue cuando estuvo con Newell's Old Boys. A nivel de selección lo hizo bien con Paraguay. Los llevó hasta una final de Copa América que perdieron en Argentina contra la selección de Uruguay en 2011. Después no ha tenido otras tan buenas, pero claramente ni siquiera era la primera, ni la segunda, ni la tercera opción. O sea, sí terminaron bajando mucho en la lista de preferencias de lo que buscaban, ¿no? A mí en el Barcelona siempre me viene a la mente, porque una vez me lo topé en un aeropuerto, creo que en Buenos Aires, y era justo cuando había pasado lo de Cabañas. Y a él le tocó como técnico de la selección de Paraguay el venir a México a checar, a tratar de ayudar. A mí me gusta como técnico. Yo creo que el perfil que estaba buscando Memo Cantú, de alguien muy metido, preparado, que la tecnología, que comande respeto. El señor ya sabe lo que es meterse con la selección argentina, ya sabe lo que es meterse con el Barcelona. Es decir, creo que la experiencia del manejo de egos, de grupo, de motivación, lo podría tener. Y lo que dice Ciro es muy cierto, ¿no? Hay quien diga, pues en su momento don Valentín, señor Lavolpe, vaya a ayudar a la selección. Señor Mesa, lo mismo. Señor Mesa, vaya a arreglar. Piojo, por favor, señor Azcárraga, nos dé el permiso que vaya. Entonces, el que dice, pues esperaríamos que Tigres aportara como otros dueños importantes han aportado en algún momento dado, y a final de cuentas... Pero qué bueno que no. Ese no se dio, ¿no? Qué bueno que no. La liga necesita contrapesos en cuestión de quiénes toman las decisiones. Es una historia muy vieja, pero me parece algo más positivo que negativo. Después, Hércules Gómez nos platicaba en Fútbol Picante de la Una que él se encontró, lo dijo públicamente, por eso lo comento con todo nombre y apellido, el 10 de septiembre, cuando México estaba jugando con Estados Unidos ese partido segundo de esta mini gira del Tuca Ferretti, se encontró en un restaurante de carnes al presidente del Atlanta, al vicepresidente del Atlanta, presidente deportivo, que es Carlos Bocanegra, y a Denis Teclos en el mismo restaurante. Esos 3 personajes cenando juntos. Hércules estaba en otra mesa, los fue a saludar y nos decía, no sabía exactamente qué estaban hablando, pero ya podemos decir oficialmente que no es ninguna mentira. Denis Teclos se reunió con la directiva del Atlanta United, quizás para hablar de zapatos, quizás para hablar de corbatas, pero es un hecho que estaban reunidos. Eso por un lado, y por el otro, yo creo que Tata Martino está calificado para tomar a la selección mexicana de fútbol, y creo que es una gran opción. No solamente esa final de Copa América con Paraguay, perdió 2 con Argentina, habrá que ver la materia prima que tenía a su disposición para llegar a esas finales, pero además unos cuartos de final con la selección de Paraguay, que perdió contra el campeón en Sudáfrica, que fue España, 1-0, muchos empates, un par de penales para llegar ahí, pero llegó a ese quinto partido tan querido en México. Sí, y algo que también habla del trabajo de Martino, insisto, tiene cosas buenas, ha tenido también sus momentos malos. ¿Cómo le fue a Paraguay después de que estuvo Martino? Vino un declive importante, entonces eso también te habla te da otra pista de lo que fue su trabajo, ¿no? Mientras él estuvo con la selección de Paraguay, fue competitiva, luchaba por meterse a las Copas del Mundo, conseguía cosas, y después de que él se fue, hubo una diferencia muy marcada en ese sentido. Y ha vivido momentos así como Osorio, o en su momento el Piojo. Pero sí creo que no era la primera opción, ni la segunda ni la tercera, claramente. Bueno, es que públicamente sabes que la primera, Osorio, y la segunda, Tuca, te dijeron que no. O sea, eso lo sabemos públicamente. Sí, pero y se habla de otras si que continúas, yo estoy casi seguro que... Lo que sí creo es que está curado en salud, en llegar a una posición con una presión muy especial. Yo me acuerdo en Nueva York, cuando se pierde la final de la Copa América con Chile, el señor, verlo en conferencias de prensa, con la prensa argentina, me traía los flashbacks de ver a Lavolpe bajo presión, o Chepo enojado, es decir, ya sabe de qué se trata, que un país esté encima de ti exigiéndote lo que no han podido dar los otros, ¿no? Y lo que es un hecho es que de poco habrán servido estos juegos de preparación, que fueron juegos serios por la clase de rivales que ya enfrentaste y que vas a enfrentar.
con el interinato de Ferretti para efectos del proceso completo. Entonces, esa parte sí creo que el fútbol mexicano no está para darse ese tipo de lujos, ¿no? Sí, no tiene lógica, es un interinato y va a tardar inentendible. si llegan a un acuerdo, porque el Tata y el Atlanta es un buen equipo, entonces no es como si van a caer eliminados y no van a los playoffs. Sí. Va a tardar, yo que pensaría, el resto del 2018. Vamos a ir con Héctor Tello. Héctor, ¿qué ambiente quedó en Monterrey después de que Tigres amarra a Tuca Ferretti y no lo suelta para la selección nacional? Hola Beto, buenas tardes, saludo afectuoso para todos en la mesa. Al menos creo que la mayoría de la gente esperaba que se diera esto, ¿no? O sea, más allá de que el discurso había sido un poco confuso, también del mismo entrenador, que no precisaba si su intención real era quedarse o si realmente sí había ese interés de tomar la selección mexicana, la gente esperaba que Ferretti cumpliera su contrato con Tigres hasta el 2021. Es cierto que hay un grupo de aficionados que en redes sociales promovían mucho la campaña de que con Ferretti el equipo ha estado frenado, que pudiese obtener con otro entrenador mejores resultados por la plantilla que se cuenta, pero me parece que la gran mayoría están contentos con el trabajo que ha hecho Ferretti. Es indudable que la mejor historia de Tigres, la mejor época se ha escrito con Ferretti, y esperan que durante estos 3 años que le restan de contrato puedan venir también cosas importantes, pues porque es un técnico que es muy disciplinado y que sabe también ya el cómo manejar a un plantel tan lleno de figuras, más allá de que algunos todavía están inconformes, otros han estado prácticamente borrados, no obstante que han hecho buenos torneos con el equipo felino, pero bueno, pues hoy la afición se puede decir tranquila con esta confirmación que se da de que permanece Ricardo Ferretti en el equipo felino. Ahora, después del fervor malentendido, el fanatismo exacerbado, el pandillerismo brutal del fin de semana anterior, ¿qué medidas se van a tomar para los 2 partidos que se juegan el día de hoy por la noche en Monterrey? Sí había esa expectativa, Beto, de que si cambiarían algo, a razón de que, bueno, pues ya fue un episodio que nos marca aquí en el fútbol regiomontano, pero se va a vivir o se va a desarrollar un operativo muy normal, como si se tratara de una jornada más de liga, o en este caso una jornada más de copa. El número que se manejó en el clásico, en estos llamados megaoperativos, eran de 2.800 elementos, contándolos de las corporaciones estatales, municipales, además de la seguridad que contrata el Club Tigres. En esta ocasión, lo que pudimos indagar, no precisar el número en general, pero sí por parte de la llamada Fuerza Civil, hay 500 elementos en función para este día, pero son 250 para Tigres y 250 para el Monterrey. Además, no se espera, por supuesto, la presencia numerosa de aficionados ni del Puebla ni del Zacatepec en el caso del juego ante Rayados de Monterrey, así es que pues sí habrá esas medidas precautorias. Es cierto, estas llamadas caravanas se dan solamente en partidos ante Monterrey, en el aspecto de ambientar el partido, no contra un rival normal o con el que no hay una rivalidad casada, pudiese ser contra el América, contra Chivas, contra los llamados grandes, pero no se dan en un partido normal de jornada a jornada. Correcto, Héctor, gracias por la información. Gracias, Beto, saludo para todos, buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Imágenes perturbadoras del fin de semana anterior. No obstante que los incidentes ocurrieron a varios kilómetros del estadio universitario, tú, Toño, que conoces bien Monterrey, yo creo que los clubes sí tienen culpa porque han fomentado y han financiado en muchos casos a estos grupos de choque integrados por jóvenes que lanzan cánticos sudamericanos que nada tienen que ver con la idiosincrasia mexicana. Hoy nos decía Fernando Segura que algunos de ellos son cánticos peronistas. ¿Qué tiene que ver la historia peronista con los cánticos de los mexicanos en el fútbol mexicano? No tienen ni idea lo que están cantando. Exacto. Hombre. Entonces, a veces yo los he visto en los estadios y me parecen unos autómatas que en ocasiones ni siquiera le prestan atención al partido. Hoy tuvimos en el estudio Ciro de ESPN AM a Fernando Segura Trejo, que sabe mucho de la sociología del deporte y concretamente de la violencia en el fútbol. Sí, y nos hacía ver en relación a los 7 puntos anunciados que se van a implementar para los partidos en Nuevo León, que todas esas eran medidas de corto plazo y que sí sirven como una respuesta inmediata
para toda la presión y la atención que hay de medios de comunicación. Pero ¿dónde están las medidas a mediano y largo plazo? Eso creo que es algo que vale preguntarle a los directivos de la liga y también a todos los encargados de tomar decisiones en ese sentido. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo Fernando Segura Trejo, sociólogo del CIDE y de la Universidad de Goiás en Brasil. La urgencia mediática lleva a este tipo de medidas que suenan espectaculares, son medidas de corto plazo, son necesarias algunas, pero para el corto plazo, es decir, para lidiar con la presión mediática sobre todo. Ahora, más en el largo plazo, bueno, todavía yo no veo ahí medidas de largo plazo. Son más difíciles de trabajar. Los países que han trabajado sobre estas cuestiones, Inglaterra, Alemania, Colombia, Brasil, llevan años trabajando estas cuestiones de prevención. Acá no veo medidas, no se han tomado medidas de prevención ante algo que podía suceder, ¿no? El problema no es que haya una cultura de barras, las culturas de barras mezclan fiesta y violencia. Entonces, aquí lo que predominó fue ese culto a la violencia, en el cual el contrario, el aficionado del otro equipo, es un enemigo al cual tengo, desde el punto de vista de esa cultura de la violencia, tengo el derecho de denigrarlo, de humillarlo, hasta de matarlo. Es decir, es ahí donde tenemos que trabajar en Latinoamérica y en México por lo que está sucediendo, en desactivar esa cultura. Ha sido activada. Esa cultura del aguante conlleva este elemento. Por los clubes. Por lo menos no han hecho nada para prevenir. Nos decía Fernando que no necesariamente la mejor solución sería erradicar las barras, sino trabajar con ellas, porque quizá en un momento dado si las erradicas, si las suprimes, si las borras, el resentimiento puede ser mayor, transformado también en violencia. Sí, sí, pero sí limitarlas y supervisarlas mejor. Exactamente. No, lo he dicho mil veces, es el reflejo del país que estamos viviendo, ¿no? Sí, es un reflejo. Pero tampoco pueden hacer maravillas en la liga. Es un reflejo. Si a 5 kilómetros está pasando, tú, no sé si les pasa a ustedes, pero de repente lees el periódico, la sección, ves lo que está pasando en Guanajuato, y luego ves lo otro que está pasando. Y en Veracruz, de repente y en Tamaulipas. es lo que está pasando. Entonces, sí llega un punto, por eso siempre he ido al de siempre. Pongan unos mugres rayos X en el estadio, por lo menos, porque un día se va a meter un loco y a ver qué va a pasar allá adentro. Por lo menos le metieron una lanita, como cuando viene la NFL, y chequen los rayos X y asegúrate eso. O los equipos que les va todavía mejor, puedes poner como nos pasó en Brasil en el Mundial, que a 1 kilómetro del estadio, a 2 kilómetros del estadio, pones unos retenes de seguridad y empiezas a asegurarte que los alrededores también estén controlados. Pero hay el equipo que tiene lana, hay el equipo que no tiene lana y todo el mundo lo hace según el sapo la pedrada, ¿no? Yo lo que veo aquí, además de todo lo que han dicho, estoy completamente de acuerdo, es una oportunidad desperdiciada de parte de los equipos, no por los retenes o solo por credencializar a las porras, sino poner a sus figuras, a la gente que se hace rica por el fútbol mexicano, que qué bueno que los jugadores se hagan ricos, se lo merecen, por contrato, hacer acciones tipo NBA, tipo NFL. El mensaje comienza con ellos, la cultura de la paz comienza con ellos. Entrenamientos juntos, Tigres y Rayados. Les va a sonar a locura lo que estoy diciendo, pero involucrar a las estrellas, creo que esa es la verdadera trinchera de los equipos. El control que tienen son los contratos de los jugadores. Y que sean ellos quienes manden un verdadero mensaje de paz, no una foto, no una conferencia, sino de verdad, cuando la gente de Tigres ve a Guiñac de muy amigo de Funes Mori en una situación normal y que los clubes los tienen que obligar a hacer esa cara de la paz, el mensaje se va a hacer, creo, va a permear a otro nivel. Por supuesto, y yo no dejaría de lado también el tema de que todo esto es corto plazo, que hay en mediano plazo, que hay a largo plazo. No puedes bajar la guardia en el combate contra ese tipo de situaciones. Pedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente este miércoles. De hecho, un aficionado en Oaxaca el sábado en la noche brincó y llegó hasta tocar a Maradona. Con una buena intención de acercarse a su ídolo, pero imagínate alguien con otras intenciones, lo que puede pasar en el fútbol mexicano. Vamos a terminar viendo lo que ocurrió con el Barcelona. El Barcelona perdió finalmente, pero antes con el Villarreal de Miguel Ayun. Aquí está la acción del mexicano el día de hoy allá en España. Van a San Mamés, un campo bien complicado. Gana Villarreal en condición de visitantes 0-3. Goles en principio de Pablo Fornals. Ramiro Funes Mori al minuto 80 ponía el segundo y el tercero llegó sobre el final. Layún jugó de inicio y el total fue de 64 minutos. Cambio, sí. Salió de cambio. ¿Desde dónde? Este gol de larga distancia con Layún, que jugó parte de este partido. Bombazo desde lejos y la visión de ver al portero adelantado. Un Atlético que no ha empezado bien, está de media tabla para abajo en el arranque de esta Liga de España. Ya había salido Layún cuando llega el segundo y también el tercer
goles. Ya veremos al Barcelona, ¿cierto? Que perdió. Perdió con el 2-1. Leganés. Pero aquí está Eric Gutiérrez, no perdón. jugó. Lozano no jugó. Esta es Copa. Esto fue en la Copa. Victoria de 4-0 de visitante. Y Eric por primera sobre el vez ya fue Excelsior. titular del PSV, ¿no? Poco a poco. Ahí va poco a poco Eric Gutiérrez, que va a seguir haciendo alianzas con Chucky Lozano en el fútbol de Holanda. Primer partido como titular de Guti. Estadios allá más en Holanda. discretos, ¿no? Sí, pequeños. El del Excelsior, un equipo pequeño, sí. Sí, es como en un mencionabas, Copa. país pequeño, ¿no? Ciertamente. Me refiero en cuanto a cantidad de gente comparada con Qué México. regada de Piqué en este partido. ¿Cuál de todas? Sí, porque no ha sido tampoco para él en lo individual un buen inicio de temporada, como no lo fue en lo colectivo tampoco para el Barcelona en este partido ante el Leganés, el mismo Lega que había eliminado al Real Madrid en el torneo de Copa anterior. Coutinho adelantó al Barça, el Sar emparejó al minuto 52 y un minuto más tarde viene el gol de Óscar Rodríguez. Un regalo de Piqué, el defensa central del Barcelona, un auténtico regalo, un pase al contrario que termina en el fondo de la portería catalana. Que empezó esta jornada de más el Leganés en último lugar de la tabla. Sí. Y estamos ahora con la Juventus de Turín, que entró en acción, esta vez en condición de local, después de que había derrotado al Sassuolo. Se impone 2-0 al equipo de Boloña. Paulo Dybala, el primero, y después aparece Blaise Matuidi para el segundo gol del conjunto de la Juventus. Como cruza muy bien Dybala ante la duda del portero, en ese que fue el primer tanto de la Juventus, que le gana al Boloña, preciosa ciudad italiana, 2-0 en este partido de hoy. Una notita más. Ante el Frosinone, la victoria anterior de la Juventus. Medio tiempo en esta sorpresa. Eso Sevilla te iba a 3-0 al Real Madrid. 3-0 al Real Madrid. En el Sánchez Pizjuán, sí. Que Lainez no ha jugado porque se sigue recuperando de un esguince de tobillo. Claro, lo que pasó en una práctica del América, claro. Está moladón, está lastimado, por eso no ha jugado. Exactamente.